La segunda exposición estará a cargo de la señora Juliana Caxia y su tema será el impacto del entorno familiar en el desenvolvimiento del ser humano en sociedad, experiencia comparada y cifras. La señora Juliana Caxia es comunicadora social por la Universidad de Lima, máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Tiene una especialización en filosofía, ciencias y religión también por la Universidad de Navarra. Es autora del libro Educación en Serio, reflexiones para ser los padres que nuestros hijos necesitan, y es asimismo coautora del libro Ideología de Género y sus efectos, 50 preguntas y sus respuestas. Actualmente es directora de Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, una asociación sin fines de lucro que lucha contra toda ideología que atenta contra la dignidad humana. Recibimos a la señora Juliana Caxia con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer al congresista Alejandro Muñante por la invitación y también felicitarlo por la aprobación el día de ayer de la moción 295 que declara la importancia de interés nacional a la conmemoración del Día de la Familia. Bueno, el tema que voy a tratar hoy es el impacto del entorno familiar en el desenvolvimiento del ser humano en sociedad, experiencia comparada y cifras. Voy a complementar, la exposición anterior de hecho ha dado bastante información, ¿no? Vamos a complementar para poder tener una mirada más integral de la importancia de las políticas familiares en un país. Decir que la familia es la célula básica de la sociedad no es un cliché. Por favor, avanzamos con la presentación. Es una realidad. La familia en el desarrollo de las personas que la componen cumple una función vital que ningún Estado o política pública va a suplir. Es el lugar para la gran mayoría de seres humanos en el que se llega para ser amado por lo que uno es. La familia no importa, ¿no?, lo que uno tiene. Todos queremos a nuestros parientes, independientemente de qué tengan o quiénes sean. Y en donde además se encuentra la primera escuela de formación humana. Bastaría ese dato antropológico para que cualquier Estado ponga como prioridad, a la familia e impulsar políticas públicas, ¿no?, que la apoyen y la promuevan. Pero sin embargo nosotros estamos de acuerdo que para hacer políticas públicas el amor y los sentimientos no bastan. Si uno quiere hacer políticas públicas, tiene que de alguna manera tratar de sacar de lado cualquier tipo de prejuicio, ideología, postura religiosa y tratar de ser lo más científico y académico posible, usar la estadística para poder ver la realidad. Ahora bien, la familia no cumple solo roles afectivos, también tiene funciones que son vitales para el desarrollo de una sociedad sana. Y esto es algo que se puede verificar más allá de cualquier, como les decía, ideología o afiliación religiosa. Además, la familia es un valor en el que coincidimos la gran mayoría de peruanos. Y aquí quisiera detenerme un momento y hacer una especie de paréntesis antes de volver a hablar sobre las funciones de la familia. En el Perú, las políticas de promoción y fortalecimiento de la familia han sido escasas y poco eficaces. La más importante es la que tengo acá y que aún está vigente, que es el Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias 2016, por favor, pasamos, ¿no?, 2016 al 2021. Este plan fue coordinado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como bien sabemos, el MIMP, el ministerio mencionado, tiene una inclinación muy marcada hacia corrientes ideológicas que conversan más con el progresismo y el feminismo, portando sus políticas en su mayoría un sesgo reduccionista y centrándose principalmente en atender sobre todo a la mujer como un individuo y no a la familia, ¿no?, como un todo, e inclusive sin tampoco incluir al varón. Pero en eso no me voy a detener ahora. Lo que quisiera señalar es que en este documento
que si lo revisamos tiene grandes sesgos ideológicos en varios puntos que todos podemos discutir, se hace una descripción sobre las funciones de la familia que pensamos son acertadas y confirma que la familia, para la gran mayoría de peruanos, es uno de los espacios más importantes en su vida. El Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias del Ministerio de la Mujer dice lo siguiente, por favor. En ese sentido, las familias cumplen varias funciones, pero para el Plan de las familias cumplen básicamente con las siguientes. Es formadora, referida a la educación y el empoderamiento de ciudadanos orientados a su desarrollo pleno. Tiene la función socializadora, tiene una función de cuidado, de seguridad económica y, por último, menciona la función afectiva. Es por ello, dice el plan, que este plan busca que las familias, independientemente de su forma de organización, cumplan con sus funciones de socialización, formación, cuidado, seguridad económica y afecto para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente de los más vulnerables, niños, niñas, adolescentes y personas adultos mayores, debiendo el Estado brindar adecuada y oportunamente las condiciones para que las familias cumplan con estas funciones. Por lo tanto, una familia estará fortalecida cuando cumpla con sus funciones. Todos entonces, la gran mayoría de peruanos, no importa nuestra orientación política o ideológica, estamos de acuerdo que la familia es muy importante. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a corroborar con la encuesta mundial de los valores. Hay múltiples estudios que demuestran esta importancia de la familia y esta encuesta que se realizó entre el 2017 y el 2020 es muy iluminadora. Miren el último punto donde dice Perú. Para los peruanos, la familia es lo más importante en un 87.8%. Le sigue el trabajo con un 69.5%, la religión 44.7%, los amigos 17%, el tiempo libre 35%, etc. Si seguimos y lo vemos en un contexto peruano, podemos ver esta encuesta que realizó la empresa de estudio de mercado Vox Populi en el 2015, donde también pregunta cuál es la importancia, el aspecto más importante en la vida de las personas. Y la familia tiene un 89% y lo que le sigue es la salud con un 8%. Estos datos nos ofrecen una primera información que quisiera puntualizar, aunque parezca evidente. La realidad de las cifras evidencian que el Estado debe apoyar y promover la familia, pues es el valor más importante para una abrumadora mayoría de los peruanos y habría que decir de todos los seres humanos. Sin embargo, ante esta premisa, siempre nos perdemos en estos debates de corte ideológico, ¿no? Que si decimos familia, si decimos familias, quién es familia, quién no es familia, ¿no? O cuál es el tipo de estructura familiar que el Estado debe apoyar. De hecho, como les decía, ante estos debates ideológicos es complicado que los que debaten o los que hacen políticas públicas dejen de lado sus posturas ideológicas o religiosas o lo que es más difícil, las experiencias personales. Muchas veces nosotros decimos, no, a mi papá, a mí, a mi hermana, a mi prima le pasó esto, ¿por qué vamos a promover algo si a tal persona le fue mal o bien? Pero para eso, repito, existe la estadística y es lo que nosotros tendríamos que hacer cuando hablamos de realizar políticas públicas, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación, tratando de responder a la pregunta, ¿cuál es el impacto del entorno familiar en el desenvolvimiento del ser humano en la sociedad? Si bien es un tema muy amplio y podemos hablar de muchos aspectos, voy a ceñirme principalmente en 4, que son los que están incluidos en la mayoría de políticas de todo tipo, ¿no? Que las políticas transversales de distintos enfoques. Vamos a hablar sobre bienestar, violencia doméstica, delincuencia juvenil y deserción escolar. Antes de empezar con este desarrollo de cifras, nosotros para esta ponencia vamos a usar el término estructura de familia que usa el autor mexicano Fernando Pliego, en lugar de hablar de
modelos de familias, vamos a ver, estructura o tipos de familia, definiéndola como el vínculo de relaciones sociales que determina la dinámica y la organización de la vida familiar, es decir, su forma fundamental. Esto tratando también nuevamente de evitar esta discusión de familias, modelos de familia, etc. Para hablar de bienestar, por ejemplo, el mismo autor citado, Fernando Pliego, realizó un estudio en el que toma en cuenta un total de 589 estudios científicos. 589 estudios científicos realizados desde 1995 al 2016 en 16 países democráticos, basados en encuestas representativas de 800 casos o más o datos de tipo censal. Este estudio, previo a poder conglomerar todos los estudios que juntó, hizo una evaluación previa de que fueran estudios científicos o censales, encuestas válidas, rigurosas, etcétera, ¿no? Y al momento de hablar de bienestar, él quiso definir como el acceso a una mejor condición de vida humana, de acuerdo con 4 dimensiones específicas. Disposición de los recursos necesarios para el mejor ejercicio de los derechos humanos, es decir, la cantidad de bienes y servicios que necesitan las personas para satisfacer sus necesidades básicas, la calidad de vida, 3, niveles de satisfacción, y 4, adquisición de habilidades necesarias para participar activamente en el desarrollo de la propia personalidad. ¿Ok? Entonces, luego, él hace este análisis y dice, cualquier estructura familiar es igual de buena o genera el mismo bienestar entre niños y adultos, y pone esta cifra que dice que la tendencia general de los indicadores de bienestar en los matrimonios conformados por hombre y mujer y en los hijos que viven con ambos padres, papá y mamá, tienen casi un 77% que manifiestan que existe bienestar. Otro indicador importante que está incluido en la mayoría de políticas públicas actuales, bueno, acá me quiero detener, ¿eso qué quiere decir? Que esta estructura familiar de lo que la doctora Valdivieso mencionaba como familia tradicional, ¿no?, es la que brinda mayor bienestar luego de haber analizado casi 600 estudios a nivel mundial. Siguiente, por favor. Otro indicador importante que está incluido en la mayoría de políticas públicas es el de la violencia doméstica, que hoy se llama violencia de género. Nosotros no usamos ese término porque es muy reductivo, solamente se centra en la violencia ejercida de un hombre o una mujer y deja de lado violencia que también existe dentro del seno familiar, como puede ser a niños, adultos mayores o de la mujer al hombre, ¿no? Entonces, como podemos ver, este es el informe del 2019 del Centro de Emergencia, del programa, del Ministerio de la Mujer del Perú, Aurora. Acá yo me quiero detener un momento, no se ve muy claro, pero si ustedes analizan este informe del 2019, pueden ver que del 100% de mujeres que fueron asesinadas, prácticamente no es una encuesta, es las cifras recogidas de los casos reales de feminicidios, el 90% fueron asesinadas por un hombre que no era su cónyuge, que era una relación de hecho, un conviviente, un novio, un enamorado, el vecino, el primo. Es decir, que el 10% sí estaba en un matrimonio, ¿no?, legal, por decirlo. Si bien esta cifra, podemos avanzar, es en el Perú, también la podemos ver en otros países que se repite. Por ejemplo, me apagaron la luz y no leo, pero no importa. En México podemos ver que las que estaban casadas civil y religiosamente tenían un 8.8%, ¿no?, y en unión libre prácticamente se duplicaba la cifra. Lo mismo, siguiente por favor, en Canadá. La tasa de homicidios de pareja de personas casadas o en cohabitación libre también era personas casadas 3.7% y en cohabitación libre las mujeres eran asesinadas en un 18.5%. Acá yo quiero también nuevamente señalar algo. A partir del año 2020, el Ministerio de la Mujer ya no hace la separación
entre cónyuge y pareja. Ahora ha decidido mezclar todo en una sola variable que es pareja. Y de esa manera ya no se puede identificar cuál es el tipo de vínculo relacional que sostenía la víctima con su victimario. Para nosotros eso va en la línea de lo que venimos manifestando en esta ponencia, que no permite hacer un estudio claro, ¿no?, y minucioso sobre la realidad o el problema que se trata de atacar. En este caso, por ejemplo, sí es importante, y no lo estoy diciendo yo, lo dicen las cifras de distintos países, que el tipo de relación que un Estado debería promover, hay ciertos tipos de relaciones que son más seguras para mujeres que las otras y que se podrían promover desde distintas plataformas o políticas, desde la educación sexual de la escuela, ¿no? Entonces, decir, como dicen algunos, que por ejemplo la unión libre o la cohabitación es mucho mejor que un matrimonio, no tiene más que un mero sesgo ideológico, porque las cifras dicen lo contrario. Seguimos con el siguiente, por favor, variable, la delincuencia juvenil. Normalmente, cuando un Estado busca, combatir la delincuencia juvenil, la mayor fuerza en las políticas públicas y los presupuestos se van, ¿no?, en policía, ¿no?, serenazgo. ¿Cómo hacemos para contener la delincuencia? Pero no se van hacia la causa. Y es muy interesante las cifras que uno puede revisar o los estudios en muchos países que tienen que ver una relación directa entre los jóvenes, por ejemplo, que son delincuentes y su entorno familiar. En Estados Unidos se hizo un estudio hace como 8 años en el cual salió que del 100% de varones delincuentes juveniles, el 90% venía de un hogar monoparental en el que había ausencia del varón, del padre varón. No se repetía este comportamiento cuando era un hogar donde faltaba la madre, por ejemplo. Nos guste o no, es un dato relevante. Igualmente, como podemos ver aquí, en Noruega se hizo un estudio de la delincuencia, de los delitos, ¿no?, de niños y jóvenes, y del total, solo el 8.9 venía de una familia de papá y mamá. El resto venía de familias con otro tipo de estructura o dinámica de convivencia. En el Perú, si seguimos, no hay, acá me voy a tener más adelante, las estadísticas que recogen los organismos que deberían recoger, o recogen las estadísticas y los estudios, en su gran mayoría no insertan la variable del entorno familiar para las distintas problemáticas. Yo me he revisado todo un compendio de delincuencia en el Perú, con cifras del Poder Judicial, de la Policía, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, y ninguna, dentro de sus estudios o dentro de las cifras que recogen de la delincuencia, existe la variable del entorno familiar, ¿no? Este fue un estudio, retrocede una, por favor, que realizó, es un estudio que se publicó en la revista Eleutera, que la realizaron en el 2020, Copa, Fuster, Rivera, Pejerrey y Yupanqui en Villa María del Triunfo. Y la conclusión a la que llegaron con este estudio es que dentro del factor que se analizó que tenía que ver con la familia, era el apoyo familiar el indicador predominante. El estudio concluye, cito, por tanto, si se descuida el apoyo familiar o hay ausencia de esta, conllevará un lamentable aumento de la delincuencia juvenil. Siguiente, por favor. La última variable que íbamos a analizar, como les decía, por el espacio y tiempo escogí estas 4, es la deserción escolar. La educación es un ámbito de mucha importancia para cualquier país, pues es uno de los principales recursos con los que cuenta un país para disminuir la pobreza y las desigualdades sociales. Sobre el vínculo entre tipos de familia y educación, se encuentra con una gran cantidad de estudios a nivel mundial. Por ejemplo, México, ¿no? Acá hay un estudio del 2002 al 2006, que la deserción escolar, cuando se vivían con ambos padres, era 9%, y cuando vivían con la mamá divorciada o separada, era un 17.4%. El siguiente, en Estados Unidos, se hizo un estudio
longitudinal sobre la educación. Y, digamos, el estudio se realizó con personas que nacieron en 1982 y luego se evaluó en 1992 y en el 2004 si es que habían tenido deserción escolar. Y como se puede ver, la menor cantidad de niños que tenían deserción escolar vivían con ambos padres biológicos. El resto vivían con otro tipo de estructura familiar. Siguiente. Cuando vemos estudios a nivel mundial que tienen que ver con la educación, ahí pueden ver los países y la cantidad de publicaciones que tienen sobre este tema. El Perú tiene 0. ¿Eso qué quiero decir? Y aquí me quiero detener porque hemos llegado al punto muy importante. Como les decía, el Perú no cuenta con estudios necesarios ni suficientes para implementar políticas públicas de promoción y apoyo a las familias de manera eficiente y que resuelvan problemas reales. Por eso, algunas de las slides que mostró la doctora Valdivieso toman sentido. Cómo se invierte, ¿no?, mucho dinero en ciertas políticas públicas que no cambian la realidad. Es que no sabemos qué realidad tenemos que cambiar, porque no la tenemos identificada. Y esto se dice claramente en la página 57 del mismo Plan Nacional de Familia, que dice: la ausencia de información oportuna, de calidad y accesible representa una problemática para el diseño, gestión y evaluación de programas y proyectos en materia de fortalecimiento de las familias. Conocer cuáles son los cambios económicos, políticos, sociales y culturales que se den en el país es imprescindible para identificar las necesidades latentes de las familias a ser tomadas en cuenta en la agenda de las políticas públicas. Completa luego en la página 59. Si bien la entidad encargada de elaborar las estadísticas nacionales del país, el INEI, ha realizado varios estudios específicos sobre las familias a partir del censo y las encuestas nacionales de hogares, no son suficientes para conocer la real dimensión de las problemáticas de las familias que sirvan para orientar las acciones de los tomadores de decisiones. La pregunta es: ¿cómo implementamos políticas públicas eficientes y que resuelvan los problemas si no tenemos identificados rigurosamente cuáles son precisamente esos problemas, su alcance y características? Se debería exigir como política, como ley, que los estudios e informes sobre problemáticas sociales incluyan necesariamente variables sobre estructuras familiares para determinar con mayor precisión cuáles son las influencias directas de los tipos de familia en los comportamientos sociales de los ciudadanos. Asimismo, el mismo documento que cito señala que a pesar de la existencia de normas y políticas que vislumbran líneas de acción a realizar a favor de las familias, estas no son cumplidas y o apropiadas adecuadamente por las instituciones del Estado. ¿Qué quiere decir? Que son un saludo a la bandera. Y acá yo también quisiera detenerme un segundo, perdón que traigo el tiempo, porque en paralelo a la política nacional de la familia hay una política nacional de igualdad de género, pero esta avanza a paso de galope. Tenemos el Currículo Nacional de Educación Básica con enfoque género, la Guía para el Lenguaje Inclusivo, la Guía para implementar la ESI, la Ley para la No Discriminación, bla, 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 miles. De acá no tenemos nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿No existe capacidad o no existe voluntad política? ¿No tenemos el dinero o no hay el foco, el interés de implementar las políticas en un aspecto y en un enfoque que, como hemos visto, son de prioridad para todos los peruanos? Ok, no discutamos si esto es o no importante, pero esto también lo es. Por lo tanto, lo que quiera decir es que debemos darle la prioridad. Sin embargo, hasta el mismo Ministerio de la Mujer dice que los gobiernos regionales, locales y todas las autoridades públicas que deberían llevar a cabo y adelante las políticas públicas de enfoque en la familia, desconocen las políticas y las normas, no les interesa, tienen poca incidencia en sus acciones.
no tienen herramientas que permitan a los gobiernos regionales y locales ejercer sus funciones y prestar los servicios de manera integral, eficaz y eficiente. Constante rotación de personal. Bueno, esto ya no lo voy a repetir, pero podemos avanzar. Más adelante, por favor. El mismo plan nacional que les mostré, cuando evalúa el plan nacional que va del 2004 al 2011, dice, solo 15 indicadores de los 108 que contemplaba el plan del 2004 al 2011 de la familia reportan metas cumplidas. Solo el 14%. Asimismo, existe 40% de indicadores que no han tenido nivel de avance, ya sea porque no tenía reporte, era un 14%, o porque la información reportada no permitía establecer el nivel de avance por problemas en el diseño de las metas, 26%. Esto lo dice el mismo Ministerio de la Mujer en el plan 2016-2021. Esto evidenciaría que el plan nacional no fue adecuadamente implementado. Un plan de 7 años. 7 años y solo un 14% de metas cumplidas. Veremos entonces, cuando termine el del 2021, que está vigente, cuántas metas se cumplieron. Para finalizar y pasar a las conclusiones, también quiero señalar que el Perú es el penúltimo país en Iberoamérica que invierte en gasto social. Invierte en todo, menos en gasto social. Esto confirma que no hay interés en impulsar las políticas pro familia, ¿no? Bueno, los principales problemas, que acá nomás voy a hacer un señalamiento que vive la familia peruana: vivienda, cuidado y manutención de los hijos, universalización de la educación y el derecho de los padres de educar a sus hijos según sus convicciones, la conciliación de la vida laboral y familiar, la estabilidad conyugal, el desempleo, la pobreza y la indigencia, la universalización de la protección social. Esos son los principales problemas. No son los que impulsan ciertas corrientes ideológicas que las ponen en primer plano en sus agendas políticas. Finalmente, en esta presentación hemos señalado estudios muy concretos que pretenden sustentar la afirmación de que el entorno familiar y la estructura de convivencia familiar sí tiene influencia en el desarrollo del ser humano y contribuyen a generar bienestar en la sociedad. A partir de esta información y de otra disponible en diversos países, incluido el Perú, podemos afirmar que la familia es la institución más importante en nuestras sociedades contemporáneas, independientemente de su sistema político, el nivel de crecimiento del país, el modelo económico y su tradición histórica. La familia es transversal al contexto, a la realidad. Todos vivimos en familia y necesitamos fortalecer a las familias independientemente de quién nos gobierne. La importancia de la familia es un hecho social, es decir, se presenta a la razón como evidente y ello lo confirma la información documentada. La familia es anterior al Estado, responde a la estructura y dinamismo social del ser humano, independientemente de preferencias políticas o corrientes ideológicas, creencias filosóficas y religiosas. Los gobiernos deben darle prioridad a las políticas públicas que buscan apoyar, proteger y fortalecer a la familia, promoviendo aquella estructura familiar, ojo, promoviendo aquella estructura familiar. Esto no significa que se olvida el resto, no importa el resto, no, se promueve aquella que según la realidad da mayor bienestar al ciudadano y por tanto a la sociedad en su conjunto. En el caso concreto de nuestro país, el Perú, el Estado, en coordinación con otras instituciones intermedias, debe priorizar la elaboración de estudios estadísticos y censales que brinden mayor claridad sobre la definición de los problemas que acojan a las familias peruanas. Congresista Muñante, es muy importante que desde el Congreso y las comisiones que trabajan con la familia exijan que hayan estas variables para poder hacer políticas públicas, si no, no van a poder hacer bien su trabajo. Por lo tanto, debemos dejar de hacer políticas públicas sin sustento, que son ineficientes. No se debe ser reduccionista a la hora de abordar la problemática de la familia.
Esto es importante, tampoco le podemos meter la culpa a toda la familia. La familia sola necesita de otros sectores, necesita de otras instituciones para poder abordar la realidad. Necesitamos políticas que sean integrales y que reconozcan el importante rol que desempeñan otros actores sociales. En esa línea, luego de relevar datos importantes y significativos sobre los ámbitos que se deben priorizar, se deben elaborar políticas públicas pro familias que sean integrales, intersectoriales, eso es un enfoque transversal, descentralizadas, que lleguen hasta el último punto de nuestro país, sobre todo en los lugares donde las familias son más vulnerables, interinstitucionales, hay que involucrar a todas las instituciones políticas, sociales, intermedias, para lograr que esto suceda, y participativa. No se pueden seguir haciendo políticas públicas que involucran a la familia, a los niños y a los padres sin la participación de los padres de familia, por ejemplo. Y no solo los padres de familia que comulgan con nuestra visión ideológica o nuestra manera de ver la religión. Todos deben participar y de esa manera buscar el consenso y, soportado y sustentado con estadística rigurosa, poder hacer políticas eficientes para el beneficio de la gran mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Juliana Caxia, por los importantes datos brindados y por su interesante exposición en torno al enfoque de familia. Continuando, vamos a dar pase a que pueda hacer alguien de la audiencia alguna pregunta a la expositora, la doctora Fabiola Morales. Adelante. Bueno, quiero felicitar a todos los expositores que ya nos han dado sus conferencias y también adelanto mi felicitación para los demás y especialmente para el congresista Alejandro Muñante por tratar este tema tan importante. Yo más que una pregunta quería darle un alcance a Juliana. Hay un estudio hecho por justamente la hija de Lucho Benavente, que tú nombraste el estudio que él ha hecho, Mariana se llama, Mariana Benavente. Es un libro sobre la situación de los niños en calle, ¿no? Y entonces, en ese libro, de la situación de los niños en calle, que son entrevistas, es decir, no solamente estadísticas, sino entrevistas de mayor profundidad, uno puede ver cómo una de las grandes causas son los problemas familiares, ¿no? Entonces, simplemente quería comentar ese tema. Gracias.